Hoy vamos a ver Friends Experience en New York. Lo último que hicimos en nuestro alocado primer día en Manhattan fue ir a conocer The Friends Experience. Antes de compartirles nuestra experiencia acá, les dejamos el link donde les mostramos todo lo que hicimos en un día en Manhattan por si todavía no lo vieron. Carito es fanática de Friends. ¿Y qué vamos a conocer hoy, Carito? Vamos a conocer Friends Experience. Muy bien, pero antes que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina, y nos encontramos en New York, más precisamente en Friends Experience. ¿Entramos a ver? Entremos a ver. Llegamos, vamos a entrar. Ok. Hello. What's your name, Mariano? Yeah. Okay, 1 second. Perfect. Okay, this is yours. You can use it inside to scan and take pictures, okay? Okay, You can go inside for me. Okay, thank you. You're welcome. Bueno, ni bien nos registramos, nos hacen esperar en este cuartito a que lleguen todos los del turno y nos van a mostrar algo. Esperemos qué será. Bueno, mientras estamos esperando, vemos varios dibujos. Por ejemplo, explícame qué es el metegol este. Es el juego de Chandler y Joey. Ese es el emparedado de Joey con pastrami. Ajá. Eso se lo puso Mónica en la cabeza y le dijo que lo amaba a Chandler. Las tazas del Central Perk cuando toman café. El armadillo, que Ross se disfraza para mostrarle a su hijo un poco de la religión judía. El taxi de Phoebe. Después de un rato se acercó un guía que nos explicó, entre otras cosas, que una vez que comenzábamos el recorrido no podíamos regresar. Acto seguido nos mostraron un video introductorio donde resumían la historia de la serie y de cómo Friends sigue siendo un fenómeno mundial, atrayendo a fanáticos de todas partes, incluso años después de su final. Y ahora llegó uno de los momentos más emocionantes. La pantalla se abrió y frente a nosotros apareció el famoso sofá de Friends, con la icónica fuente detrás, recreada exactamente como en la presentación de la serie. En ese momento nos pidieron que pasáramos para tomarnos una foto como recuerdo. Sin duda, una experiencia que cualquier fan de Friends querría inmortalizar. El precio de la foto profesional ronda entre $20 y $30, pero también te daban la opción de tomarte una foto con tu propio celular sin costo. Seguimos avanzando en el recorrido y nos encontramos con algo increíble. Muchas de las prendas originales usadas por los personajes en la serie. Ropas icónicas de cada uno que cualquier fan de Friends reconocería al instante. ¡Wow! Hay guiones. Está filmado por Courtney, por todos. Este fue el episodio 17 de la temporada 10. De la 10 el episodio 16. Y miren, fue el piloto, el guión piloto. Wow. A lo largo del recorrido hay muchos textos interesantes para leer sobre la historia y los personajes. Si quieren pueden pausar el video en cualquier momento y disfrutar de esos detalles. Está el número del apartamento de Mónica. Sí. El plano de Mónica y el pasillo. Y este es el plano del Central Park. Los planos y el diseño de los apartamentos fueron parte de un esfuerzo colaborativo de varios diseñadores de producción, siendo Greg Grande uno de los más destacados como decorador de set. Su atención a los detalles ayudó a crear espacios memorables, reflejando perfectamente la personalidad de cada personaje. Y acá llegamos a una parte especial dedicada a Deborah Maguire, la increíble diseñadora de vestuarios de Friends. Ella fue la mente detrás de todos estos looks que definieron a cada personaje y que hasta hoy siguen siendo icónicos. Gracias a Maguire, cada prenda era mucho más que solamente ropa. Con su trabajo, ayudó a darle identidad a cada personaje, reflejando sus personalidades de manera única. Acá podemos ver algunas piezas y bocetos que muestran cómo pensaba cada diseño, lo cual es una genialidad. Está donde metió la cabeza Mónica, ¿ves? Y ese es el buzo del Caesar Palace cuando dicen que se van a casar Mónica y Chandler. Y ella dice, necesito algo azul y algo prestado. Y él le dice, es azul, y nos lo llevamos prestado y después le devolvemos. Esa es Mónica, cuando es chef y se le quema el delantal. Y ven, estos son de Chandler, estas camisas. Sí, mira, ahí ves que tiene. Sí, pero es bien el look de él. Sí, mirá las fotos de la boda. Estas fotos, ellos piensan que perdieron las cámaras de la boda de Chandler y como a Mónica le gusta todo tan riguroso, dicen vamos a tener que sacar algunas fotos porque ella si no se va a enojar.
y ellos se cuelan en una boda y se sacan esas fotos simulando como que es la boda de ellos y no es. Estas son las invitaciones de Mónica y Chandler. Esto es todo Mónica y cosas. embarazo. Sí, porque es de la adopción. Ellos quisieron adoptar un bebé. Este es un look de Phoebe. Y luego la guitarra. Las llaves del taxi de Phoebe. Y los anillos. Esto cuando pensaron que Phoebe era estrella por y no era Phoebe, era la hermana Úrsula. Y Smelly Cat es la canción de Phoebe. Smelly Cat, what are they feeding you? Este es Joey, cuando se quiere hacer pasar por uno de 19. Piensa que vistiéndose así puede pasar de 19 años. Oh, llegamos al pivot. Se les quedó trabado porque no lo podían subir por las escaleras y se terminó rompiendo. Obviamente que en estas escaleras pasaría. Claro, en estas escaleras. En estas pasa, y porque es para que te pongas para sacarte la foto. Las de Friends no eran así. Ah, esto es como Las Vegas. Sí. Ellos, ahí está, se levantan de acá. Are you sure you want to do this? Oh, re cómodo. ¿Es incómodo? Es cómodo. Ah, es cómodo. Sí. Y de ahí sale Ross y Rachel. Este es el vestido de casamiento de Phoebe. Y este es un vestido de dama de honor que usó Rachel. Acá está el armadillo. Sí, el armadillo. Ellos dicen armadillo. Sí. ¿Sabes? Esta es una torta, un cheesecake que se vuelven locos Rachel y Chandler. Y en un momento se les cae al piso y lo comen desde el piso. Y ahí está. Ese es Joey. Cuando él está de armadillo, Joey entra de Superman porque dice que es el único disfraz que pudo conseguir para Navidad. Ah, Cualquier. Superwoman. Y esta la usó Phoebe para un disfraz de Halloween. Mirá, las licencias. Es muy bueno. Igual nunca las muestran. O sea que es como raro. Acá podemos ver tarjetas de crédito, licencias de conducir y otros objetos personales que pertenecen a los personajes. Lo interesante es que muchos de estos objetos apenas aparecen o incluso nunca se vieron en pantalla. ¿Por qué? En las producciones, estos detalles de fondo son clave para construir el mundo y la historia, incluso si el espectador no llega a notarlos. Tener estos props reflejan la vida cotidiana de los personajes y ayuda a que el ambiente se sienta más real y auténtico. The meaning of the box is threefold. One, it gives me the time to think about what I did. Two, it proves how much I care about my friendship with Joey. And three, It's it hot. hurts. Saca los dedos por acá. Joey lo encierra acá para que Chandler aprenda la lección de que no le tiene que dar un beso a su novia. You can't tell, but I'm Entonces trying to él break dice tradition by moving. que hay 3 razones por las cuales está en esta caja. Y saca los deditos. Y en el número 3 le duele. Ahí está. Y acá están las cosas, las letras de las canciones. ¿Ves? So no one told you life was gonna be this way. Your job's a job, you're broke. Your love life. Acá están todos los que aparecieron en algún capítulo. Para mí el mejor es Paul Rudd, ¿Por qué? porque fue el novio de Phoebe. Ah, Esta sección tiene retratos que muestran actores y personajes reconocidos que tuvieron apariciones en la serie.
Cada invitado le dio un toque especial a Friends y dejó su huella. Macachis. Esto es un coso que hizo Joey. Una serie. En esta obra maestra de acción y comedia, Joey interpreta a Mac, un detective que resuelve crímenes junto a su compañero robot llamado Cheese. Oh, llegamos al departamento de Mónica. Mirá. Este lugar es casi como un personaje más de Friends, lleno de recuerdos y momentos que marcaron la serie. Desde las cenas de acción de gracias hasta los innumerables momentos de risas y conflictos, el departamento de Mónica es el corazón del grupo. Es increíble ver cada detalle tan bien recreado. La famosa puerta violeta, la cocina llena de utensilios y la sala donde pasaron tantas historias que todos recordamos. Te hace sentir como si formaras parte del grupo, esperando que aparezca alguien en cualquier momento diciendo "How you doing?". Acá la puerta al baño que no está. Y acá vamos al balcón y nos encontramos con el vecino Ugly Naked, al vecino asqueroso, y lo estamos pinchando porque piensan que está muerto. Dale, pinchate. Ahí está. Es como que no reacciona a todo. Con palitos chinos, ¿ven? Armaron todo, una lanza con palitos chinos para poder llegar hasta la ventana del frente y ver si estaba vivo o no el Ugly Naked. Es como que no. Y ese es el cuarto secreto de Mónica, donde tiene todo descontrolado. Ella es toda pulcra y limpia y ahí tiene todo desordenado. El mueble ese no es así tampoco y no tienen ese microondas, me parece. No tienen eso. No. Pero bueno, está bien. Mira el cuadrito. Ahí, es el que vimos abajo, que está tirado en el piso, se les cae acá, en el piso, y se tiran a comerlo acá. Y acá se van. Y no hay nada. No hay nada, no. No hay nada acá. Y ahí es Joey. Es ropa de verdad. ¿Es de verdad una detrás de la otra? Sí. O sea, ¿realmente la ropa? Para mí sí. Sí, parece la misma, ¿no? Sí, esta es. ¿Sí? Es igual. ¿Ves? Pensé que era áspera. Es suavecita. Esta no parece. No, es más violeta. Es muy bueno. Mira, todos los carteles que usaron en las temporadas, no todos, pero muchos de los cartelitos estaban en la puerta de Joey y Chandler. ¿Reales? Sí, son reales, sí. Cada cartel incluye un texto o un dibujo relacionado con el capítulo, lo que nos permite recordar cómo cada episodio tenía su propia historia, capturando perfectamente la esencia de lo que iba a suceder. Se escuchan los pajaritos, porque en un momento se le meten acá un pollito y no lo pueden sacar. Mira, acá está. Acá escribían todos los días algo. Muy bien, Carito. Oh, ¿está cómodo?
Está muy cómodo. Ahora entiendo por qué querían acá ver la tele y no moverse acá. Oh, qué grande. Una pregunta antes de continuar. ¿Ustedes están suscriptos al canal? Si no lo hicieron, háganlo y no se olviden de activar la campanita. Exactamente, porque si no, no les van a avisar que sale un nuevo episodio y además nos da mucho apoyo. Ahora estamos en un sector lleno de datos interesantes que nos muestran lo grande que es Friends como fenómeno global. Por ejemplo, la serie fue vista 56.000 millones de veces en todo el mundo. Después del Super Bowl, es la serie de televisión con más vistas en Estados Unidos, con 52.9 millones de televidentes. Y si te preguntas cuántas horas de Friends hay en total, son 88 horas de puro entretenimiento. Y estos son solo algunos de los datos que nos muestran el impacto y la popularidad de esta serie. ¿No se puede entrar? Oh, no se puede entrar. Sí, quería hablar porque debe tener olor a viejo. Sí, lo que te gusta a vos. Mira, foto del Central Park. No tienen cinturones de seguridad. Sí, ¿no? Pero en el capítulo tampoco. Y frena de golpe Phoebe y se chocan contra el acrílico. Ah, sí. Sí. Muy bueno. Está buenísimo. Está re lindo. Y esta es Gladys y Glynis. Los hizo Phoebe. Y cuando Phoebe se va a casar con Mike, Mike le dice, si nos vamos a vivir juntos, tenemos que sacar un poco de tus cosas raras. Entonces una de las cosas raras es Gladys. Y Mónica, irónicamente, le dice, ay no, si es tan linda. Y Phoebe se lo cree, entonces le dice, ay, si te gusta tanto te lo doy a vos. Y como Mónica le va a decir, no lo quiero porque es feo. Entonces le dice como, no, lucha para quedártelo. O sea, si vos lo querés, decíselo a Mike. Y bueno, nada, le dice, no, Mike no quiere. Y se lo termina dando a Mónica. Y después, irónicamente, Rachel, adelante de Phoebe, le dice a Mónica, qué envidia que te lo doy a vos, a mí me encantaba. Y Phoebe le dice, yo no sabía que te gustaba. Y ahí se empiezan a pelear por ver quién se lo queda. Y en realidad no lo quería nadie. Y como se peleaban, Phoebe hace para que no se peleen más, entonces le da uno a cada una. Y se quieren matar, porque ahora ninguna quiere y quieren este. Todavía no lo sabíamos, pero lamentablemente nuestro recorrido estaba a punto de terminar. Ahora ingresamos al icónico Central Park. Oh, llegamos al Central Park. Ay, no puedo creer eso. Te iba a decir, hay una pantalla al fondo, ¿no? Claro, está Nueva York atrás, en serio. Claro. Un expreso simple 2,50, un doble 3, un americano simple 4, un grande 5, un cappuccino simple 4,50 y un grande 5,50. Este café es mucho más que un lugar. Es un punto de encuentro, el alma social de Friends. Acá se vivieron algunos de los momentos más memorables de la serie, desde confesiones importantes hasta esas charlas interminables llenas de risas y ocurrencias. La recreación es impresionante, cada detalle está cuidado al máximo, desde el famoso sofá naranja hasta los cuadros de la pared que nos transportan directamente al set original. Lo mejor es que también podés disfrutar de un café delicioso mientras te sumergís en esta experiencia. Es como estar realmente en el Central Park, esperando que Gunther te sirva una taza o que Rachel se tropiece mientras intenta trabajar. El cierre perfecto para esta increíble experiencia. Bueno, estamos en el Central Park. Acá estamos en el Central Park. Por tomar algo. Sí. Estamos viendo a Manhattan realmente ahí, literalmente. Es verdad, estamos viendo ahí cómo pasa la gente de New York. Mr. Pickles es el vecino que tenían arriba que era muy molesto. Se murió. ¿Qué valores? A ver. Un Haxi, el peluche de Joey Haxi sale $50. Unos joggings de Friends, $50. Y el delantal, $40. $10. 25 una gorra y 30 el gorrito de invierno. La taza del Central Park, 25.
Una libretita, $20. Muy chuli. $30 la remera. $20 la taza de la experiencia. Y que dice Pivot, también $20. Ah, hay una bola de nieve, 70. Bueno, Carito, nos estamos yendo. Por favor, contanos qué te pareció. Bueno, a ver, está difícil porque le tendría que dar un 8, pero estoy también como entre un 7 y un 8. No sé. Estoy ahí, por ahí le pongo un 7.50. ¿Se puede poner 7.50? No, 8. Bueno, 8. Eso, 8, un 8. 8. Pero si son muy fanáticos, les va a gustar, pero les va a faltar un poquito más. Está bien, es correcto, pero bueno, uno por ahí cuando ve las series se imagina las cosas de una manera y cuando venís a ver algo que te representan no llega a lo que uno se imagina. Exactamente. Pero bueno, si estás acá, para mí lo tenés que hacer y más si sos fanático. Para hacerlo una vez. Exactamente, para hacer una vez estuvo bien. Sí, ¿a vos qué te pareció? A mí me parece exactamente lo mismo que vos dijiste, adhiero. Y bueno, creo que si sos fanático de la serie, no podés dejar de venir. No. Es imposible. Lo que pasa que, bueno, tal vez no fue deslumbrante, al menos para mí, y creo para vos. Para mí tampoco. Pero bueno, está para venir. Sí. Bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.